Em, en esta presentación aquí les pongo que cuáles son los estudios para evaluar una nueva prueba diagnóstica. Y esto se lo pongo subrayado porque en realidad no, uno puede evaluar una prueba diagnóstica en diferentes momentos, como se los voy a comentar más adelante. Pero lo pongo de esta manera para que ustedes siempre piensen que que partimos de esto, de una nueva prueba diagnóstica. Voy a empezar de algunos asuntos muy generales sobre qué son las pruebas de diagnóstico o para establecer diagnóstico. Y bueno, una prueba de diagnóstico puede ser desde datos clínicos, el interrogatorio, la exploración física, la integración de síndromes. También puede ser exámenes de laboratorio, pueden ser estudios de imagen, estudios de patología. Y en los últimos años, tanto los estudios de laboratorio de imagen también, uno los puede identificar como biomarcadores. Y esto de biomarcadores generalmente son estudios exploratorios que lo que se están tratando es establecerlos como pruebas diagnósticas. En la medicina, las pruebas diagnósticas en lo que estamos, tanto lo clínico como estudios de laboratorio, lo usamos ante pacientes que pueden o no tener una enfermedad. Y entonces, en general, las usamos para confirmar el diagnóstico que tenemos, pero también cuando tenemos más de una posibilidad diagnóstica, también es para descartar. Entonces, cada vez que solicitamos una prueba diagnóstica, es para confirmar o para descartar. Pero también podemos usar pruebas para establecer no solo si tiene esa enfermedad, sino qué tan grave o no está un sujeto. Entonces también hay pruebas diagnósticas para establecer la gravedad de un paciente. Eso es lo que hacemos en la medicina. Pero cuando estamos en la medicina también muchas veces utilizamos las pruebas diagnósticas no solo para saber si un paciente tiene una enfermedad en particular, sino también usamos las pruebas diagnósticas para establecer, una vez que ya están enfermos, si ese paciente ya se curó o no. Puede ser la misma prueba, pero puede ser otra que nos ayudó para el diagnóstico. Uno puede decir es que el diagnóstico lo hice por una resonancia y el, la, el diagnóstico de curación hago una cirugía, le quito el tumor o lo que le está causando el problema, lo mando a patología y ahí puedo establecer en patología si el paciente, si el cirujano realmente quitó todo lo que tenía que quitar. Y entonces establecemos el patrón de curación y son dos cosas diferentes. Pero también la podemos usar para saber qué tan, qué tanto un paciente posterior al diagnóstico está en control de la enfermedad. Entonces hay estudios tanto de estudios de imagen como de laboratorio que ayudan para poderse ver si el paciente si está controlado o no. Tengo diabetes, le pido al paciente que se tome Destrostix o le pido cada 3 meses hemoglobina glucosilada y entonces estoy viendo qué tanto el paciente está en un proceso de control. Pero el diagnóstico lo hice de otra manera, pero utilizamos la prueba como efecto terapéutico, utilizamos
elemento que puede ser diferente. También las usamos para identificar complicaciones. En el mismo ejemplo de diabetes, yo puedo estarle pidiendo cada 2 o 3 meses a los pacientes con diabéticos que si les pruebas de función renal para saber si tienen proteinuria, para saber si les tienen ya algún grado de daño renal. Pero también los usamos para establecer recaídas. También es una manera de poder, estaba en control y ahora ya tiene otra condición, o la recidiva, o la recurrencia de las enfermedades, o también si va en progresión. Y puede ser la misma prueba o puede ser diferentes. Y eso siempre es parte del proceso de diagnóstico, aunque ahorita, y lo vamos a platicar, esto se los voy a comentar más adelante, a lo mejor eso lo vemos como pronóstico, pero el resultado del pronóstico está basado en un examen de laboratorio, en un examen clínico, y entonces usamos eso como una prueba de diagnóstico. ¿Cuándo necesitamos ser un estudio de prueba diagnóstica? Eh, y aquí otra vez se lo voy a poner que cuando queremos explorar qué tan buena o mala puede ser una prueba para el diagnóstico, es decir, yo no sé si me va a servir o no para establecer el diagnóstico en una fase muy inicial y como yo por eso les decía lo de los biomarcadores. Desde hace años y en los últimos años, eh, el, el- el- el que tengamos a la disposición eh, ciertas elementos que podemos utilizar de genética, moléculas, eh, como los algoritmos que cada vez están haciendo más para imágenes, para estudios de imagen como resonancias. Cada vez tenemos más, y si usamos incluso la inteligencia artificial, cada vez tenemos más para ver qué tanto nos ayuda para identificar una prueba diagnóstica. Entonces, eso es a lo que yo le llamo explorar, que no sabemos si me va a ayudar o no. Pero ya cuando pasamos de ese nivel, cuando ya sabemos que sí tiene un asunto exploratorio, entonces ya pasamos a un segundo nivel y entonces vamos a compararla contra el estándar de oro. Y es otro momento de el proceso de establecer que esa nueva prueba diagnóstica nos puede ayudar para el diagnóstico de una enfermedad. Estos dos, estas dos fases, en este cuadro se las resumo en esto que llamo fase uno y fase 2 de la evaluación de pruebas diagnósticas. En un momento, al final de la presentación, les voy a decir qué significa las fases 3 y 4. Estas fases hace años eh, las establecieron un grupo de epidemiólogos clínicos para tratar de hacer algo similar a lo que se hace en los estudios de tratamiento de las diferentes fases de la evaluación de fármacos. Y entonces creo que esto nos puede ayudar, estas fases, para identificar en qué momento del avance de la investigación está esa prueba de diagnóstico. Y eh, entonces aquí les pongo dos ejemplos.
un ejemplo puede ser es qué tanto se comporta un valor de un examen de laboratorio. Este es, del lado izquierdo está señalado el valor cuantitativo y suponiendo que que nosotros encontremos que el valor normal no pasa del 1.5 y que en enfermos esto que estoy estudiando tiene 5, entonces ahí podemos establecer diferencias del promedio. Entonces esto nos da una idea de que hay diferencia entre enfermos y normales en esto que estoy evaluando. Entonces es los primeros elementos que tenemos exploratorios para poder prever o estar viendo el futuro y decir, esto tiene potencial de ser una prueba diagnóstico. Ese es los estudios fase uno. Pero también lo podemos ver como los grados de enfermedad. Este mismo marcador, véanlo, el valor mismo de 1.5, pero va creciendo conforme el valor va creciendo conforme está más grave los sujetos. Entonces, pero yo sigo comparando los promedios. No estoy, fíjense, en general, yo no sé si ustedes lo saben, pero es parte de lo que ustedes tenemos que hacer. Casi siempre uno piensa que los estudios de prueba diagnóstica lo que queremos es saber la sensibilidad y la especificidad de las pruebas. Pero esta primera fase en general no está descrita en esos estudios de prueba diagnóstica que están publicados. Ya lo vemos a partir de donde se hacen comparaciones de sujetos contra el estándar de oro. Y entonces contra el estándar de oro es para establecer la sensibilidad y especificidad de las pruebas de diagnóstico. Entonces, si nos enfocamos a esa parte, que es donde creo que la mayoría de ustedes está más familiarizado, que son las fases donde se establece la sensibilidad y especificidad, también podemos tener tres grupos en secuencia. Y aquí, como lo pueden ver, esos fase 2 los podemos dividir en 2A, 2B y 2C. ¿Cuál es la diferencia? En general es por el tipo de pacientes que vamos a hacer nuestro estudio. Primero son sanos y enfermos y luego sanos y enfermos con una situación específica y luego vamos a establecer cuando lo vemos en la medicina. La medicina es, yo creo que yo sospecho que tiene esta enfermedad, un sujeto, y entonces le voy a pedir esta prueba. Pero esa es la situación clínica real. En estos es algo que es, yo quiero el sano y lo comparo con el enfermo. Y eso no es el que tiene algo de enfermedad. Yo supongo que tiene cáncer, entonces ya ese sujeto ya no está sano. Y fíjense cómo este 2B está enfocado a establecer particularmente la sensibilidad y la especificidad. Es decir, qué tanto rendimiento tiene como prueba diagnóstica. Y el resultado, cuando lo analizamos en situación clínica real, es para calcular los valores predictivos. Ese es el objetivo principal. Fíjense, un poco para mejorar, a ver si les queda un poquito más claro lo de las fases 2A y 2B. El de 2A, hay sujetos sanos y los tenemos como controles. Aquí podemos tener algunos grupos de enfermedades diferentes. Puede ser aquí cáncer, puede ser aquí insuficiencia renal, y yo estoy comparando qué tanto hay diferencia del valor
Y si yo tengo, aquí puedo tener una o dos o tres enfermedades, a veces que el fase uno 2 todavía yo no sé para qué me puede servir ese biomarcador o esa nueva prueba diagnóstica. Por eso le pongo aquí controles, que en ese caso los controles tienen cierta enfermedad. Ya en el 2B yo ya sé que tienen enfermedad y para esto son mis casos. Entonces, en los estudios de fase 2A, aquí el control es sano y este que pongo aquí es el que tiene cierta enfermedad. En el estudio fase B, el control ya tiene cierta enfermedad y en este es claramente que cuál enfermedad tiene. Entonces es seleccionar el sujeto con cierto grado de enfermedad para entender si realmente ya podemos calcular la sensibilidad y especificidad contra el estándar de oro. Este es un poco para ejemplificar cuando estamos evaluando qué tanto esta prueba diagnóstica, que voy a decir que es la radiografía, la tomografía es nuestro estándar de oro. ¿Qué tanto una radiografía nos puede identificar a los sanos y diferenciarlo de los enfermos? Esto sería un estudio 2A en comparación a la tomografía. En general, estos yo no tienen ninguna enfermedad. Ese sería el estudio 2A. Pero si estos sanos los cambiara con tienen alguna enfermedad, ya no son sanos, que no tienen ninguna enfermedad, y lo comparo con enfermos, sería el 2B. Entonces, es el mismo estudio, pero solo es que vamos a cambiar el asunto de este grupo, que es el control, pero en diferente dimensión. Uno que ya está enfermo y el otro que es sano, que es, el sano es el 2A. En el 2C tenemos que tener claro un asunto que se llama espectro de la enfermedad. El espectro de la enfermedad puede ser de sujetos que empiecen a estar mal o que apenas empiecen con la enfermedad, ya tienen algo de enfermedad, ya son enfermos que los vemos en hospital, o bien también el espectro de la enfermedad puede ser sujetos que ya están en una fase muy avanzada, incluso en una terapia intensiva o en una condición antes de morirse. Pero esto es el espectro de una enfermedad. El espectro de la enfermedad, ustedes también lo conocen como la evolución natural de las enfermedades, también es parte de eso, de eso que le llamamos espectro. Todos los estudios de prueba diagnóstica, en particular para los estudios fase 2C, deberíamos de evaluar todos los espectros de la enfermedad. Una prueba diagnóstica nos debe de identificar desde las fases iniciales, que puede ser un sujeto que a lo mejor hoy empieza solo con cefalea, pero este otro ya tiene 5, 8, 10 días, ya tiene cefalea y fiebre. Imagínense COVID, que apenas se contagió, tiene 2 o 3 días y este ya tiene. Y al que está grave, que ya tiene neumonía. Entonces, los mejores estudios de prueba diagnóstica fase 2C son aquellos que incluyen todo el espectro de la enfermedad. En nada más para que lo tomen mejor en cuenta, a lo mejor aquí tenemos solo los que están enfermos en el 2B, que están en las primeras fases o el que el diagnóstico sea muy claro, no aquel que empieza a estar enfermo. Ya cuando pasamos al 2C, eso es lo que yo le señalaba en el punto de establecer los valores predictivos, que esa es la condición real cuando hacemos cualquier prueba diagnóstica. Cuando llega un paciente y yo sospecho, aunque sea con la mínima probabilidad de que tiene un diagnóstico, entonces esa es la condición real. Aunque, o bien cuando ya la condición sea muy clara, que yo lo único que lo hago pues yo tengo 95% de posibilidad de que solo por la clínica sé que
cuál es el diagnóstico. También en esos casos también se debe de evaluar las pruebas de diagnóstico. Los estudios 2B y 2C también se pueden denominar estudios de validación de una prueba diagnóstica. ¿Y por qué se llaman de validación? Porque lo que están haciendo es comparado contra el estándar de oro. Entonces validamos, le damos certeza, le damos el sentido de que sí realmente me está diciendo que este es un diagnóstico tanto para la confirmación, que es la sensibilidad, como para descartarme la enfermedad, que eso es la especificidad. La capacidad diagnóstica de las pruebas diagnósticas se ve en la sensibilidad y especificidad y claramente lo evaluamos cuando estamos evaluando enfermos contra sanos. Cuando incluimos espectro de la enfermedad, aunque lo podemos también hacer en fase 2B, es mejor los valores predictivos, hacerlo con todo el espectro de la enfermedad. Y eso, ¿por qué? Porque cuando lo hacemos contra sanos, los valores predictivos en general van a ser eh, más altos que con el espectro de la enfermedad. Y por eso, una variante son las razones de verosimilitud, que cuando el espectro de la enfermedad, es decir, cuando la probabilidad de que un sujeto tenga, digamos, sea 5% que tenga una enfermedad, eso sí cambian los valores predictivos. En cambio, las razones de verosimilitud no cambian por la prevalencia o por la frecuencia de las enfermedades. Esto que aquí le pongo aparte de curva ROC, generalmente lo sacamos de enfermos contra sanos, pero son específicamente para establecer cuál es el punto de corte para la sensibilidad y la especificidad, en pruebas que son cuantitativas. Pruebas como los estudios de imagen, que es presente-ausente, ahí para eso no hay curva ROC. Por último, quiero comentarles brevemente sobre qué son estas fases 3 y 4 de los estudios de prueba diagnóstica. Estas fases 3 y 4 van más allá de la posibilidad de establecer diagnósticos o descartar diagnósticos. Ya no es el asunto o el tema de que yo no sé si me ayuda para establecer el diagnóstico. Yo ya lo sé. En la fase 2C ya sé específicamente, ya pude determinar cuál es la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos. Los estudios fase 3 son cuando yo quiero comparar digamos, una nueva prueba que yo ya sé que funciona contra lo que siempre he usado. Imagínense Destrostix contra hemoglobina glucosilada. ¿Por qué sabemos que la hemoglobina glucosilada puede ser similar en 3 meses o diferente? Es porque se evaluó qué tanto había el beneficio de un Destrostic contra a largo plazo en 3 meses. Entonces se hicieron las comparaciones y hoy sabemos que a largo plazo es mejor, es más estable una hemoglobina glucosilada, pero se hizo cuando se compararon las dos pruebas de diagnóstico. Pero aquí no era el asunto, el problema de saber si realmente me decía si había control o no, sino va más allá de establecer el diagnóstico o la sensibilidad y especificidad. Y cuando ya decido cambiar una prueba y ya uso otro, entonces son los estudios fase 4, que esto se parece a los estudios de eficiencia para los medicamentos. ¿Qué significa más allá de establecer diagnósticos? Puede ser algo desde el punto de vista económico. ¿Qué tanto ayuda? Y son estudios de corte en poder establecer qué tanto una prueba diagnóstica en poblaciones, ya son estudios poblacionales, no son de pacientes directamente, pueden cambiar o pueden favorecer haber usado, cambiar la estrategia de diagnóstico, porque ya supimos que
En estos estudios fase 2, esta prueba es muy similar a el estándar de oro. Con esto concluyo y es como una introducción para que platiquemos un poco más sobre los diseños de prueba diagnóstica.